chicos, en esta ocasión les voy a explicar el tema de las integrales definidas y el área que hay entre dos curvas. Primero que nada, pues vamos a recordar qué significa el área. El área es una superficie. Básicamente la manera más fácil de determinar un área es la superficie que hay en un cuadrado. Entonces, aquí en esta figura tenemos un rectángulo que tiene una altura. Es un valor de x arriba, un valor de y abajo, y tiene una longitud, un valor de a en la parte izquierda y un valor de b en la parte derecha. Si yo conozco esas longitudes, pues simplemente la superficie está delimitada por la multiplicación de ambas. Ahora bien, ¿por qué aparecen restas de este lado? Bueno, pues porque en este cuadrante o en este plano cartesiano tenemos valores numéricos. En el eje de las x tenemos valores reales. Tanto pueden ser positivos o negativos, y en el eje de la y también. Entonces tenemos que delimitar distancias. Entonces, finalmente, la diferencia entre los valores de b menos a me va a dar una distancia de un lado, y x menos y me va a dar una altura. Siempre vamos a tomar las diferencias para que sean números reales, puesto que el área es un número real positivo. Siempre el valor de x tiene que ser pues más grande que el valor de y el valor de b tiene que ser más grande que el valor de a, de tal manera que al restarse siempre nos quede un valor positivo. Esto va a ser crucial para nosotros generalizar a lo que sería una integral. Ahora bien, vamos a ver que cuando tenemos funciones constantes el problema es muy simple, ¿no? Porque tengo una función f de x igual a 3, g de x igual a 1 en algún intervalo de 1 a 3. Entonces la diferencia de las dos funciones constantes nos va a dar la altura, y la diferencia entre los dos valores del eje de x también me va a dar la anchura. Entonces si yo multiplico esa diferencia, f de x menos g de x, la de arriba menos la de abajo, por 3 menos 1, que es el valor extremo a la derecha, menos el valor a la izquierda, pues me da un número, ¿no? Entonces aquí me daría 3 menos 1 por 3 menos 1 es 2 por 2 y es 4 unidades cuadradas. Debería medir lo mismo, pero pues para ejemplos prácticos este es el ejemplo, ¿no? Simplemente sigue siendo un rectángulo. De esa manera yo puedo determinar el área siempre y cuando tenga funciones de este estilo. Pero ¿qué pasa si nuestras funciones no son tan bonitas, no están bien puestas? Por ejemplo, aquí tengo una función f de x arbitraria que es una curva y una g de x que es una recta. Y nos piden determinar la superficie que hay entre a y b. Entonces nuevamente tengo una altura que va a estar determinada por la diferencia entre f de x menos g de x, y también tengo una anchura que va a estar determinada entre b y a. Y yo puedo decir, bueno, si a f de x le quito g de x y lo multiplico por b menos a, voy a obtener el área, pero ¿cómo le hago? Anteriormente teníamos figuras regulares. En este caso no tenemos un rectángulo, tenemos una función rara, una superficie extraña, que no hay manera de hacerlo de manera inmediata. Entonces vamos a tratar de aproximarlo. Entonces yo puedo imaginarme que tengo pequeños rectángulos que yo sí sé cómo sacar su área, que sería nuevamente f de x menos g de x, que me daría la altura, y un delta x, que sería un valor antes de b y después de a, pero pues un valorcito ahí chiquito, ¿no? Ahí como se observa este rectángulo no es exacto, porque nos estamos pasando en la parte de abajo y nos está faltando una superficie en la parte de arriba. La única manera de aproximar mucho esto a una curva es hacer los rectángulos cada vez más delgaditos. Justamente esa es la razón por la cual no se distingue, por ejemplo, la curvatura de la Tierra, porque los metros en comparación con el radio de la Tierra, un metro es muy poca distancia, de tal manera que un metro parece recto, aunque en realidad está inscrito en una superficie que es curva. Entonces, para generalizar esto, yo al momento de hacer una cantidad de rectángulos infinitos, o un delta x que tiende a ser 0, yo voy a poder aproximar justamente el área correcta aquí en esta figura, ¿no? Entonces, en el límite, cuando los elementos tienden a ser infinitos, el área va a ser la integral, ahora sí, porque la integral a final de cuentas va a ser una sumatoria. Esto viene de las sumas de Riemann, de las cuales no las he explicado porque nos vamos a centrar justamente en la integral. Pero una suma de Riemann es una suma de elementos enteros. Una integral es una suma de elementos diferenciales, o sea, una suma de infinitos rectángulos, y esta es la notación que vamos a utilizar.
Entonces la superficie va a ser una integral, va a estar definida de A a B, o sea, de los límites en el eje X, y va a ser la multiplicación de las alturas f de x menos g de x por un dx, que el dx justamente es el ancho de mi rectángulo. Entonces, esta suma de infinitos rectángulos me va a cubrir completamente esa superficie, y eso es lo que yo ando buscando. Entonces, esta es la definición del área entre dos curvas. Siempre es una diferencia en funciones y una diferencia numérica para poder nosotros evaluar la integral. Y podemos utilizar este método para encontrar el área de un rectángulo. Entonces, si alguien quiere impresionar a alguien y decir, pues base por altura, eso es muy de la primaria, yo voy a sacar una integral definida para encontrar el área de un rectángulo. Lo pueden hacer, impresionar a alguien así, ¿no? Entonces el área va a ser igual, nuevamente una integral de 1 a 3, de una diferencia de las funciones, que sería la de arriba menos la de abajo, por un dx. La función de arriba es 3, la de abajo es 1, hago la diferencia, me da 2. Integro esto es una integral muy sencilla que nos da 2x evaluada de 1 a 3. Aquí viene el truco, siempre que vamos a evaluar vamos a utilizar el límite superior, va en todas las x de nuestra función o en toda nuestra variable, y luego hay que restarle la misma función pero ahora evaluada en 1, entonces solamente consiste en evaluar la función evaluada en 3 menos la misma función que es 2x evaluada en 1. La diferencia nos va a dar 6 menos 2, que es 4 unidades cuadradas. Eso es lo que ya hemos obtenido antes, ¿no? Nada más que esta es una manera pues un poco más compleja de hacerlo, pero al final de cuentas es el mismo resultado. Entonces esto se puede empezar a hacer para encontrar otro tipo de superficies. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿qué pasa si ahora nuestra función es una recta con cierta inclinación? En este caso es la recta menos x más 3. Y yo quiero saber cuál es la superficie de este triángulo. Todo el mundo sabe sacar superficies o áreas de triángulos, ¿no? Todos sabemos que es la base por la altura sobre 2. Aquí, ¿cuál sería la altura? Bueno, pues si nosotros logramos encontrar el punto de intersección con el eje Y, sabemos que la altura es 3. La base es 3, entonces 3 por 3, 9 entre 2, debe ser 4,5. Justamente ese resultado vamos a llegar, pero en términos integrales, ¿cómo le hacemos? Si no nos están diciendo que hay una función abajo, nosotros asumimos que en esta superficie, el área bajo la curva, pues esta es la recta y igual a 0, el eje. Entonces la función de arriba es la amarilla, que es menos x más 3, y la función de abajo es el eje y igual a 0. Entonces, nuestra superficie ahora va a ser la integral de 0 a 3, porque es el límite en el eje x, de la diferencia de funciones, donde nada más tenemos la de arriba y la de abajo es 0. Entonces una sí yo la pongo, pero yo sé que le estoy restando 0, entonces al final me va a quedar la misma función, menos x más 3. Integro esa función y nos da menos x cuadrado sobre 2 más 3x, evaluada de 0 a 3. Y sustituimos en 3 en toda la función y le restamos el valor de 0. En este caso, como las dos tienen x, al momento de evaluar en 0, pues se convierte todo en un 0, es como si no le restáramos nada. Y obtenemos aquí valores, ¿no? Uno de los valores es negativo y el otro es positivo. Que quede muy claro, las superficies son valores siempre positivos. No existen superficies negativas, al menos en cálculo de variable real ni nada. Entonces no podemos sacar superficies de algo negativo, está raro. Voy a comprar un terreno de menos 20 metros cuadrados, eso no tiene sentido. Entonces lo mismo sucede aquí, no tenemos superficies negativas. En el proceso de integración puede haber valores negativos, pero el valor final tiene que ser positivo siempre. Si nos sale algo negativo, matemáticamente estamos haciendo algo raro, nos está faltando. Entonces pueden surgir esos valores, ahorita vamos a ver ejemplos, pero hay un problema siempre. En este caso pues nos va a dar simplemente 9 menos 9 medios, que son 4.5, negativo más 9, y al final nos da los 4.5, que era algo que ya sabíamos, ¿no? Porque sabemos calcular las superficies de sólidos regulares. Bueno, perdón, de figuras geométricas regulares, ¿no? Pentágonos, círculos, cuadrados, triángulos, etc. Entonces, pues vamos a ver qué ocurre con este ejemplo. En este ejemplo puede ser el área 0, incluso podemos tener una superficie de 0. Yo quiero sacar el área que hay desde 0 a 6 de esta función. Supongamos que no nos hemos dado cuenta de que en algún momento la función está arriba y después de un valor va a estar abajo. Entonces, si hacemos la integral de 0 a 6 de la función de arriba, que sí está arriba en un intervalo, pero se nos olvida que después de cierto valor ya está abajo,
Entonces lo que ocurre es lo siguiente, yo hago la integral de 0 a 6 de la función menos 0, porque era la recta y igual a 0, integro y evalúo, pero aquí ocurre un problema, al momento de evaluar, en el valor de 6, resulta que ya con el 6 ya me da 0, ustedes pueden hacer esta operación y les va a dar 0, y menos 0 de acá pues es 0. Profe, pero me sale a mí así, pues sí, pero eso no quiere decir que esté correcta. ¿Cuál es el problema aquí? Pues vamos a ver que el error justamente está en no darnos cuenta que la función dejó de estar arriba a partir del 3. Entonces la función menos x más 3 estaba arriba, pero a partir del 3 ahora está abajo. Entonces la que está arriba ahora es y igual a 0. Entonces tenemos nosotros que dividir nuestra integral en dos integrales. En las dos tiene que estar arriba una función y es lo que hacemos. Entonces esta integral que habíamos planteado de 0 a 6 es en realidad la integral de 0 a 3 de la función de arriba, que es f de x menos 0, que es la función y igual a 0, más una integral que va de 3 a 6 de 0 menos la función que ahora está abajo, que es menos x más 3. Al momento de hacer eso, los signos van a cambiar y esta sería la nueva integral que hay que desarrollar. Son dos integrales en dos intervalos diferentes. En la primera parte del intervalo nos vale menos x más 3, en la segunda parte nos vale lo mismo pero con el signo cambiado. Entonces, pues vamos a ver lo que nos da. A partir de aquí, pues ya la integral es la misma que habíamos tenido. La evaluación es lo único que nos va a dar la diferencia. De 0 a 3 nos va a dar un valor y de 3 a 6 otro. Entonces de 0 a 3 aquí tengo mis primeras partes evaluado en 3 menos la evaluación en 0. Y luego la evaluación en 6, que es el límite superior, menos la evaluación en 3. Y ustedes pueden aquí sustituir los valores y ahora sí nos da 4.5 unidades cuadradas más 4.5 unidades cuadradas son 9 unidades cuadradas. Es decir, dos triángulos, uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. Y como cada triángulo en sí tiene 4.5 unidades, la suma de los dos nos debe dar 9. Y ahora sí, esta sería la verdadera superficie que estamos nosotros calculando. Al momento de encontrar la superficie entre dos curvas, pues tenemos que darnos cuenta siempre cuál está arriba y cuál está abajo. Y vamos a ver este problema. ¿Qué pasa si no sabemos los límites de integración? Solo nos se encuentre, nos van a decir las funciones y nos piden determinar el área. Entonces, aquí tenemos dos funciones diferentes, una parábola invertida, una recta, y nos dicen determina el área, pero no nos dan datos. Nosotros tenemos que determinar los puntos que cierran nuestra superficie. Pues las superficies cerradas son las que tienen área. Una superficie abierta a determinar su área pues podría ser incluso infinita, no hay manera de determinarlo si no conocemos los límites. Entonces estas son las dos funciones, g de x igual a x cuadrada, f de x igual a 2 menos x cuadrada, perdón, y g de x igual a x. Primero tenemos que igualarlas, ese es el primer paso, porque yo quiero saber los valores en los que se intersectan y solamente eso ocurre cuando yo las igualo. Cuando yo las igualo voy a encontrar en qué puntos son iguales, uno de ellos va a ser aquí abajo y el otro va a ser por acá arriba. Entonces las igualamos y lo que encontramos aquí en este caso pues es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, factorizamos. Y como están igualados a 0, pues la única manera en que sean 0 es cuando x vale menos 2 y cuando x vale 1. Entonces estos dos valores son los límites de la integración. Y en esos límites de menos 2 a 1, que aquí se ve pues claramente en la figura, en esos límites la función de arriba siempre es la parábola y la función de abajo siempre es la recta. Entonces nuestra integral es directamente la integral desde menos 2 a 1 de f de x menos g de x. En este caso pues la función de arriba que sería la parábola y le quitamos la recta. Al momento de hacer eso integro y evalúo. Evalúo primero en el valor de arriba que es en 1 y le voy a quitar, aquí está la resta, la evaluación en 2 que es esta de acá. Sustituyo los valores, desarrollo lo que hay que desarrollar, al final el resultado va a ser un número y nos va a dar 9 unidades cuadradas también. Entonces una integral definida nos va a dar un número, una integral indefinida nos da otra función, eso tiene que quedar bien claro. Si nosotros no evaluáramos, este sería el resultado de una integral indefinida, pero al momento de evaluar nos da un número y ese es un significado de la integral. Ahora bien, ¿qué pasa si nuestra función está chueca? Por ejemplo, esta cosa de aquí parece una parábola, pero está en el eje X y tenemos otra recta.
Aquí la pregunta es, ¿se puede integrar evaluando la integral en valores que están en el eje Y para funciones f de y y g de y? Ya no serían f de x y g de x, sino funciones que ahora dependen de y. Pues la respuesta es sí. Incluso en este caso, hacer la integral de esta manera va a ser mucho más sencillo que hacerla de la manera convencional. Se fijan, aquí incluso el rectángulo está acostado, no como en estos lados. Aquí estaba parado, son rectángulos infinitos, pero verticales. En este caso son rectángulos infinitos horizontales. Si nosotros quisiéramos hacer esta integral o esta superficie de manera vertical, hay que darnos cuenta que la función de arriba a veces es la recta y a veces es la parábola. Entonces, hasta este valor del intervalo, se fijan, hasta el 2, la recta siempre está arriba, pero a partir de aquí, la que está arriba, en esta superficie que me restaría, es una parábola. La que está abajo, pues eso es el resto de otra parábola. Es una parábola acostada. Entonces aquí ya, a partir de aquí, esta superficie parabólica chiquita de aquí, esta cuñita, ya no tendría que ver con la integral de una recta, sino con una parte arriba, una raíz cuadrada arriba y una raíz cuadrada abajo. ¿Por qué? Pues porque es una función de esta y depende de y cuadrada, pero si la cambio a x para hacerlo como lo estábamos haciendo antes, sería pues despejar de aquí la y me quedaría una función f de x, pero tendría una raíz cuadrada. Entonces aquí tendremos un valor de la raíz cuadrada positiva y otra negativa. Sería más complicado hacer esa integral, pero si la hacemos como f de y g de y, todo se vuelve bonito. Cuando estamos integrando en g de y f de y, hay que darnos cuenta de cuál es la función, no la que está arriba y cuál está abajo, sino cuál está más a la derecha y cuál está más a la izquierda. En este caso, la que está más a la derecha es la parábola y siempre está más a la derecha que la recta en toda esta superficie. Desde aquí está la función y está delimitada a la derecha con la parábola y a la izquierda con la recta. Entonces, ahora va a ser una recta, va a ser una diferencia de f de y menos g de y. En este caso sería g de y menos f de y, que es la función más a la derecha menos la función más a la izquierda. Y yo iría sumando todos los valores desde menos 2, bueno, aquí se ve desde menos 2, todos los valores, hasta 1. Entonces aquí pues sería una evaluación en y, no en x. ¿Cómo quedaría esto? Pues sí. Muy bien, ¿cómo se procede aquí? Vamos a proceder igual que lo habíamos hecho antes con las x, nada más que son f de y g de y, se tienen que igualar, se despejan las y, se iguala a 0, aquí nos queda otra vez un binomio de la forma y cuadrada más yx más se factoriza, se sacan los valores límites, menos 2 y 1 también van a ser los límites de la integral. Y lo que sigue pues es simplemente hacer una diferencia entre las funciones f de y g de y, o g de y f de y, dependiendo cuál sea la que esté más a la derecha y cuál sea la que esté más a la izquierda. Y en este caso siempre está más a la izquierda la recta y siempre está más a la derecha la parábola, entonces esta función g de y siempre va a restar en todo el intervalo. Hago la resta, integro en y evalúo desde 1 hasta menos 2 o desde menos 2 a 1, como sea más, como les parezca mejor llamar. A final de cuentas siempre es el límite que está más abajo hacia el que está más arriba. Cuando estábamos en las x era el que está más a la izquierda, abajo, y aparecía arriba el que esté más a la derecha. En este caso va a ser el que está más abajo va a estar abajo y el que esté más arriba va a estar arriba. Integramos y evaluamos tanto en 1 como en menos 2 y al final el resultado nos da también 9 unidades cuadradas. De hecho, estas dos figuras que estamos viendo son la misma figura, nada más que está ubicada de manera diferente, entonces por eso tenemos los mismos resultados. Pero entonces sí podemos, respondiendo a la pregunta, si podemos integrar en y, sí, se puede integrar en y. Simplemente hay que despejar nuestras funciones y muchas veces eso es muy útil. Esta integral también se puede hacer para x, pero se complica mucho porque son integrales de raíces cuadradas. No son imposibles de hacer, pero hay que hacer un análisis más a fondo para los límites y para ver qué función está más arriba o más abajo. Muy bien, entonces ya para finalizar, tips y recomendaciones. Primero, pues siempre hay que identificar qué función se encuentra arriba y cuál abajo en determinado intervalo cuando integramos en x. La evaluación de la integral siempre es del valor más a la derecha menos el que está más a la izquierda, o sea, en el eje de las x.
Los límites de integración dependen también de qué función esté arriba y cuál esté abajo. Entonces, si cambian las funciones de arriba a abajo en algún intervalo, pues los límites de integración en ese intervalo deben también modificarse. Si no se conocen los límites, entonces hay que igualar las funciones para determinarlos, que es lo que hemos estado haciendo. La superficie se puede ser negativa en algunas partes del procedimiento, pero no así la superficie resultante. Eso tiene que quedar claro. Que nos salgan superficies negativas implica que estamos cometiendo un error en el análisis. Si la integración se hace considerando f de y y g de y, básicamente es todo lo mismo, nada más que ahora hay que evaluar la integral siempre del valor que esté más arriba menos el valor que esté más abajo en el eje de la y. Solamente esto es para la evaluación. Y siempre se realiza la resta de funciones, la que está más a la derecha menos la que está más a la izquierda en ese intervalo. Básicamente estos serían los tips que tenemos que considerar nosotros para encontrar la superficie entre dos curvas. Se les llama curvas, pero son a final de cuentas funciones. Muchas de ellas pueden ser constantes, y si nos aparece simplemente termina el área entre tal curva y solamente nos dan una sola función, hay que considerar que siempre el eje y igual a 0 va a ser la función que esté abajo. Y puede ser que esa integral cambie de orden en algún intervalo si la función que nos dan pasa de estar arriba a estar abajo del eje y igual a 0. Entonces hay que considerar eso para no encontrar superficies negativas. Muy bien, pues esto ha sido todo. Espero que sea de ayuda y nos vemos en otra ocasión. Si te gustó el video, apóyame con un like y compártelo. Puede ser que tus amigos lo necesiten y les pueda servir de ayuda.